Buenas tardes a todos. Vamos a comenzar esta primera sesión del año, aunque un poco retrasado, estamos en mayo, pero la primera sesión virtual de la Red Cochrane Iberoamericana sobre evidencias y salud digital. Bueno, las intervenciones digitales en salud tienen hoy una importancia estratégica enorme porque permiten, por un lado, ampliar el acceso a los servicios de salud, personalizar tratamientos, monitorizar pacientes en tiempo real y hacer los sistemas sanitarios mucho más eficientes, entre otros muchos posibles efectos beneficiosos. Y tanto la Organización Mundial de la Salud como el Banco Mundial consideran la salud digital un componente clave para la sostenibilidad de los sistemas sanitarios y la cobertura universal de salud. A nadie se nos escapa que a raíz de la pandemia de COVID-19 hace unos pocos años hubo una aceleración masiva de su adopción clínica y de la investigación que se ha producido en este campo. No existe una única cifra exacta que informe sobre el número de los ensayos clínicos disponibles sobre intervenciones digitales, pero los datos disponibles indican que el volumen actual es considerable, probablemente entre los 20 y los 40.000 estudios de intervención a nivel mundial. Y lógicamente este volumen tan elevado repercute en el número creciente también de revisiones sistemáticas y de síntesis que los evalúan y los sintetizan, lo que ha supuesto a su vez la necesidad de desarrollar y de adoptar métodos y herramientas para investigar y evaluar críticamente la evidencia sobre este tipo tan específico de intervención en salud. Es por ello que hemos querido programar esta sesión virtual de la Red Cochrane Iberoamericana sobre las intervenciones digitales y sus desafíos para la investigación y su evaluación, con la participación de 3 ponentes muy relevantes de nuestro propio entorno. En primer lugar, los iré presentando a medida que vayan interviniendo. Tenemos al doctor Manuel Armayones Ruiz. Él es doctor en psicología, catedrático de diseño del comportamiento en la Facultad de Psicología y Ciencias de la Educación de la Universitat Oberta de Cataluña. Es coordinador del grupo de investigación Behavior Design Lab del eHealth Center, también de la UOC, un grupo de investigación dedicado al análisis de principios, modelos y técnicas que favorecen el cambio de comportamiento a través de la tecnología, tanto a nivel individual como en salud pública. Y él, entre muchas otras áreas donde es un experto, especialmente, y por eso lo hemos invitado para la sesión de hoy, es un experto en salud digital, en Internet y salud, o el efecto psicológico de las tecnologías de la información y la comunicación. Su ponencia lleva por título Salud digital e inteligencia artificial, implicaciones metodológicas y para la evaluación de la personalización de las intervenciones. Adelante, doctor Armayones. Muchísimas gracias, doctor Urrutia. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Un grandísimo placer coincidir con mi querida doctora Gavarrón, con el doctor López Alcalde. Es realmente un placer. Creo que he sido un poquito, yo les decía antes a mis compañeros, esto es una cosa que se explica de los entresijos de esta sesión, que lo mío comparado con lo suyo y seguramente con lo de ustedes, que son todos expertos en estos ámbitos, es casi culturilla general, pero yo les voy a intentar decir desde las intervenciones que nosotros llevamos a cabo, qué tipo de problemas nos encontramos, qué tipo de situaciones enfrentamos y, y bueno, espero que después, tanto en el diálogo como en las participaciones de mis compañeros, pues vayamos entre todos resolviendo, ¿no? Porque aquí en esta época de la IA, donde tenemos las respuestas a un golpe de ChatGPT, lo más importante a veces es no es hacer las preguntas adecuadas, ¿no? Entonces, nosotros tenemos algunas preguntitas. Voy a ver si soy capaz de explicársela. Mire, nosotros en el grupo de diseño del comportamiento trabajamos con un modelo muy simple, pero no simplista, que trabajamos con BJ Fogg en la Universidad de Stanford, en el cual él dice, mira,
piensen ustedes en las intervenciones. Al final, de lo que se trata es que de una persona determinada o un gran grupo de personas, pero pensemos en ese individuo, una persona haga algo, una persona, un paciente, yo, Manuel, me tomo mi medicación en el contexto de mi domicilio donde estoy ahora. No es lo mismo si soy otra persona, si estoy en otro contexto, en un contexto hospitalario o hago otra acción. Es decir, BJ Fogg, profesor de psicología de la Universidad de Stanford, él define el comportamiento de una manera muy simple, ¿no? Sin entrar en los grandes debates que tenemos todavía los psicólogos sobre comportamiento, conducta, etcétera. Él dice, una conducta es algo que hace alguien en un contexto determinado. Bien, está ahí bien para las intervenciones. Pero dice, vale, pero ¿cómo podemos conseguir que se produzca el comportamiento? Entonces él nos ofrece lo que ven aquí, un eje de abscisas, motivación, alta-baja, un eje, perdón, un eje de ordenadas, motivación alta-baja, un eje de abscisas horizontal, ability, la capacidad de hacer algo, y dice, conductas fáciles de hacer, conductas difíciles de hacer, motivación baja, motivación alta. Muy fácil, ¿verdad? Luego establece una línea de acción y dice, mira, esta línea de acción es la que marca la frontera entre que yo lleve a cabo un comportamiento o no cuando yo reciba un prompt, una señal, un indicador para hacerlo. Hazlo ahora. Puede ser, por ejemplo, un recordatorio en aplicaciones móviles. Tómate ahora tu medicación. Entonces, en este caso, este ejercicio lo hizo durante bueno, el tema de la pandemia, durante las vacunas, y fíjense cómo en cuanto a motivación, siempre dice que existe efectivamente una especie de montaña rusa de nuestras emociones. Tenemos miedo, nos vacunamos, tenemos esperanza o sea, tenemos miedo, no nos vacunamos, tenemos esperanza de que la vacuna salve vidas a nuestro alrededor, nos vacunamos, tenemos aceptación social de que lo que yo hago está bien visto en mi entorno social, contexto, que puede ser distinto en el de otras personas, lo hago, eso está sancionado, esa conducta está sancionada por cualquier motivo. Yo formo parte, tengo antivacunas a mi alrededor que me dicen, no, no te vacunes, y por tanto mi posibilidad de vacunarme, mi probabilidad disminuye, y bueno, y me genera placer hacer algo o me genera dolor. Él dice, mira, las emociones son como un ecualizador. Aceptación social, rechazo, me genera placer emocional, me genera dolor, normalmente también emocional, o esperanza y miedo. Es como un jueguecito. Esto, si buscan BJ Fogg, su modelo de comportamiento, lo verán. Y luego dice, fácil de hacer, difícil de hacer. Si es algo para lo que tengo formación, lo haré. Si es una tarea que me pone muy difícil, no lo haré, etcétera. Pongo un ejemplo. Utilizar el WhatsApp lo haré cuando reciba una señal, miraré el WhatsApp porque es fácil, porque lo tengo abierto, lo tengo sin contraseña, como todos ustedes. Si yo cada vez que entro a WhatsApp tuviera que poner mi contraseña y lo del código de doble autenticación, pues seguramente lo miraría una vez al día, no cada 10 minutos o cada 3 minutos que lo miramos casi todos, ¿no? Esto, esto es así. Y lo mismo con Instagram. Precisamente para que vean que esto es simple, pero no simplista, él mismo, uno de sus alumnos, desarrolló esa pequeña red social que conocemos como Instagram. Instagram se basa, entre otras cosas, pero muy en su núcleo está esta idea. Quiero que una persona haga algo, meta un reel, dé un like, comparta, etcétera, en un contexto determinado y una acción determinada y una persona determinada. Y para eso voy a trabajar la motivación de la persona a través del tipo de mensajes, bla, bla, bla. Todo esto está muy bien. Bien, pero nosotros una de las cosas que nos preocupa es que la adherencia a veces no es la que nos gustaría en las aplicaciones. ¿Qué es lo que está pasando? Que todo esto, y ahora no voy a entrar en detalle porque no tengo demasiados minutos, pero básicamente todo esto lo que acaba produciendo es que para cada una de los elementos de person, action, context, de este modelo tan simple, tenemos que tener en cuenta qué hace aumentar la motivación a la persona, qué le puede hacer más fácil a la persona llevar a cabo el comportamiento de utilizar mi aplicación móvil. ¿Qué se lo puede hacer más fácil? Le subo los conocimientos, les subo el conocimiento o le hago más fácil la tarea.
En cuanto al prompt, le puedo dar un prompt que sea rápidamente, por ejemplo, una señal. En cuanto a la motivación, le puedo hacer ver lo importante que es. Y lo mismo para el comportamiento específicamente o para el contexto. Puedo hacer un contexto motivacional. ¿Saben aquellos que dicen, es que la gente cambia de comportamiento en función del contexto? Tú estás en casa y te pones a hacer pesas, un poquito de fuerza, que nos dicen ahora los doctores que tenemos que hacer, los que ya estamos ya rozando los 60, y cuesta un poquito. Te vas al gimnasio y te pones a hacerlo porque tienes un contexto motivador y porque sería muy raro estar ahí sentado mirando a los demás sin hacer nada. Es obvio, esto que les digo es de psicología de primero. Hasta ahora, lado izquierdo, teníamos un modelo lineal como bastante clásico. Había en muchas aplicaciones móviles, lo hemos pensado así y estaba bien. Un emisor, yo, mi aplicación, envía un mensaje a la persona, tómate la medicación, haz tus 3 flexiones, lo que sea. Tómate la tensión, vete a dormir ya, deja el móvil, mil cosas. Y el receptor, pues, hacía lo que se le pedía. Una comunicación unidireccional, sin retroalimentación, ni demasiada adaptación. En fin, tampoco era nada del otro mundo. Pero ahora nos está cambiando esto, lado derecho, nos está cambiando bastante. Ahora ya empezamos a tener cada vez más. Y si no las tenemos en el ámbito sanitario, peor para nosotros, porque el ámbito de la industria, de las Big Tech, ya están trabajando en ello, pues vamos a tener unos bots con una interacción natural, con la idea de que la información que nos ofrezcan sea contextual, los mensajes sean muy personalizados, pero no con el nivel de personalización que yo pensaba antes. Vale, mira, yo decía, hace un tiempo decía, mi aplicación que he hecho contar está personalizada, porque mira, hay para mujeres, para hombres, mujeres jóvenes, mujeres maduras, hombres más maduros, más adultos, etcétera, etcétera, distinto tipo de mensaje y tal. Bueno, pero es que ahora básicamente la interacción que se va a poder tener, y aquí entraría yo en algo que está empezando a decirse, que es que cada vez más vamos a llegar a una eliminación progresiva, a una transformación progresiva de lo que ahora entendemos como aplicaciones móviles, que hay quien dice ya, a mí es que no me cabe una aplicación más, por Dios, no me hagas otra aplicación que es que no la voy a utilizar. Esto está empezando a pasar, una cierta saturación, ¿no? Y si no, cada uno de nosotros que pensemos, no hace falta decirlo, bueno, si alguien quiere después en las preguntas, cuántas de las aplicaciones que tiene, cuántas aplicaciones tiene para salud y cuántas utiliza realmente. Quizás lo más probable es que, aparte de mirar los pasos y ver si acaso con el reloj cómo he dormido, poca cosa más. Quien tenga algún tipo de enfermedad crónica, pues posiblemente tenga alguna indicación muy precisa, lo utilizará. Pero si no, es difícil. Pero vamos hacia sistemas de ecosistemas conversacionales donde vamos a poder tener esas aplicaciones, incluso varias de ellas, ¿no? Para las personas con pluripatologías integradas en un sistema inteligente con el que vamos a poder hablar, nos va a venir los wearables, nos va a dar información, nos va a dar conversación vía chat, vía bot, vía voz. Todo este tipo, yo claro, yo me pongo en el lugar de ustedes, de expertos en síntesis de evidencia, en hacer análisis del máximo rigor y necesario sobre la evidencia científica. Y yo digo, madre mía, cómo se está complicando el ámbito, ¿no? Y alguna cosa tenemos que hacer. Pensar que no va a cambiar nada, yo creo que ninguno de nosotros estamos ya en ese punto, pero vamos a tener que hacer alguna cosita. Y ahora les voy a meter después de decirle esto, que tenemos un panorama, les voy a meter un elemento más de ruido para que entendamos hacia dónde vamos. Ya les digo, divulgación, ¿eh? Pero una de las cosas que hoy precisamente que estaba en la Fundación, ay, perdón, en la Cruz Roja Española en un proyecto de Eurecat con el CIDAI, el Centro de Eurecat de Inteligencia Artificial, estaba trabajando, estaba escuchando una presentación y me decían, mira, una de las cosas que hemos hecho es generar un bot que mantiene, que para trabajar en los temas de catástrofes, ¿no? De dar un primer apoyo a las personas. Lo han hecho con todo el rigor científico, con todos los comités de ética, con el Colegio de Psicólogos, un proyecto realmente interesantísimo. Y una de las cosas que han comentado es la siguiente. Una de las cosas que tenemos mucho miedo, y piensen ustedes si esto no nos va a pasar también con este tipo de aplicaciones, las sanitarias también, quizás no las sanitarias que ofrezca el sistema público de salud o las compañías serias, por supuesto, pero pueden pasar cosas, es que la gente acabe generando dependencia. Eso es algo que va a estar ahí, que vamos a tener que tener también en cuenta. Nosotros hemos visto que, sobre todo en gente joven,
las personas utilizan las aplicaciones por satisfacer una serie de necesidades, de explorar, buscar contenido sobre mi salud, por ejemplo, de ver si lo que yo estoy haciendo, pues puedo contactar con otros pacientes. Esto ya es un clásico en salud digital, o por entretenerme o por escapar. Si no tenemos en cuenta este tipo de necesidades que pueden tener los pacientes a la hora y que van más allá, si no conocemos el perfil de estos pacientes y no somos capaces de identificar cuándo determinadas acciones que hace el bot, la conversación, pueden ir más allá del engagement y de la adherencia para pasar a producir una dependencia a la persona, es un tema que ha salido y me parece muy pertinente. Si no enseñamos a que las personas están hablando con bots y no con personas, podemos tener un problema. Aquí es muy interesante el tema de la dependencia, es un tema que se está dando mucho y que es este límite entre conseguir el engagement. Por ejemplo, si yo hago una aplicación para tratar temas de depresión y le digo a la persona, le dice el bot, porque yo lo he programado así, eh, todo este tipo de LLM son locales, no es ChatGPT para entendernos, y están muy trabajados. Si yo empiezo a permitir que aparezcan frases como te entiendo perfectamente, no estás sola, estamos aquí para ayudarte en todo momento y a toda hora, puedo acabar generando algún tipo de dependencia. Esto, obviamente, estamos ahí, esto es ético, no es ético, hasta dónde llega la adherencia, el engagement y tal. Habrá que discutirlo, no es para preocuparse, porque lo que sí que les digo es que utilizar determinados tipos de técnicas, y estas son algunas de las que se utilizan, analizando las grandes Very Large Online Platforms, están todas, Instagram, Facebook, Twitter, todas las que quieran imaginar, en un grandísimo estudio en el que se analizó que los patrones que utilizan son los de atrapar, a través del autoplay, de que te vayan poniendo, imaginen, vídeos de salud continuamente, bucles, presionar a través de notificaciones. Hay personas que dicen, oye, vamos a conseguir más, que estén más tiempo en nuestra aplicación. Venga, notifiquemos más, notifiquemos mejor. ¿Cuál es el límite entre la soberanía digital mental de las personas, que es un tema que empieza a estar en el mundo científico también muy encima de la mesa, y el engagement que queremos conseguir para nuestras aplicaciones? La seducción, la ven aquí, recomendaciones irresistibles, no será el caso de las aplicaciones de salud, pero sí quizás el adormecimiento, una cantidad altísima de... Vamos a tener que analizar las aplicaciones, sobre todo estas que les digo comerciales, porque es un mercado muy amplio y van a empezar a aparecer, para tener capacidad de análisis crítico, ¿eh? Por eso, una de las cosas que se habla es de la necesidad de llevar a cabo auditorías algorítmicas desde un punto de vista psicológico. No es que tire el asco hacia casa, pero cada vez más habrá una implicación emocional. Entonces tenemos estas apps actuales que van a hacer una adaptación, una evolución hacia ser más proactivas, más bidireccional. El mensaje absolutamente centrado en mí, que es más, el LLM podrá aprender de qué es lo que a mí me mueve, de identificar qué tipo de prompts funcionan, qué tipo de prompts no, cuándo realmente he llevado a cabo a través del wearable el comportamiento que se me pide. Y van a ver, pues desde tener que analizar los datos prácticamente n igual a 1, porque no van a haber dos personas iguales que reciban el mismo tratamiento. Piensen ustedes en pico, ¿no? Pues la persona, la intervención específica para esa persona, qué voy a considerar como grupo control y cuáles son los resultados, ¿no? El pico, la idea de pico aquí cambia bastante, ¿no? Voy a tener que analizar las trayectorias de cada persona, voy a tener que ver qué tipo de behavioral change techniques, que de esto sabe muchísimo también la doctora Gavarrón, son las que se están utilizando en este tipo de aplicación. Son todas ellas éticas, tendremos que ver cuáles sí, cuáles no. Es decir, como ven, voy metiendo un poquito de ruido. Vamos a tener que pensar en metodologías, y esto lo ha presentado hoy Eurecat, metodologías interesantes y adecuadas para codiseñar chatbots, entender el contexto chatbots en este ámbito sanitario, específicos para cada tipo de situación, para distintos tipos de grupos de sanitario, analizando, esta presentación la tendrán, conceptualizar el caso de uso de cada uno de los grupos,
a testearlos, validarlos. Es decir, vamos a necesitar nuevas metodologías y nuevas guías. Y aquí estoy seguro que, como comentábamos al principio, la doctora Elia Gavarrón con su Consort Health, que luego nos explicará, seguro que ya está pensando, porque tiene un cerebro privilegiado para estas cosas, está pensando ya en un Consort inteligencia artificial que ya existe, pero es anterior a la irrupción, a la explosión de los LLM generativos que tenemos ahora, ¿no? Y que por tanto nos va a obligar a pensar. Empiezan a ver también a nivel ético, para que vean que no simplemente me limito a establecer problemas, pues bueno, en Cataluña, que está abierto, está en inglés, está en español, por supuesto, también, modelos como el PIO que permiten hacer una autoevaluación desarrollada por el Observatorio de Ética en Inteligencia Artificial de Cataluña para analizar sistemas de inteligencia artificial desde una perspectiva legal, ética y de gobernanza. Importante, ya está en marcha, ya se está utilizando, ya se está haciendo, permitiendo identificar áreas de mejora. Tú te haces una autoevaluación y te va dando, fíjense, en lo que se mide desde la privacidad, protección de datos, minimización, la autonomía, si hay supervisión humana o no. Yo no me fío de nada detrás de lo cual no haya una supervisión de una doctora, de un médico, una enfermera, una psicóloga, en fin, que se tengan en cuenta los sesgos. Está aquí incorporada, está embebida toda la legislación europea que, como bien saben, no es fácil de entender ni de utilizar. Y todo esto, y estoy acabando ya por dejar espacio a mis compañeros, nos va a llevar a pasar de algo, fíjense, el ruido, la cantidad de nuevos retos a la síntesis de evidencia, a las revisiones que se van a tener que realizar en entornos en los que no vamos a saber muy bien qué es intervención, cuál es la explicabilidad de por qué a uno le dice esto el bot y a otro le dice otro. Vamos a tener que trabajar muy bien en esa trazabilidad de por qué ha pasado esto. Es verdad que se va a poder atender a mucha más gente, a menor costo, etcétera, pero yo no sé hasta qué punto, y yo admiro profundamente el trabajo que hace Cochrane, el trabajo que hacen todos los que se dedican, como mi querido amigo Juliano Duarte, que trabaja también, colabora en Cochrane y con nosotros también en la UOC, en hacer síntesis de evidencia de algo que va realmente tan rápido y que es un proceso lento, manual, que requiere un esfuerzo tremendo, y vamos a pasar a una necesidad de tener evidencia en tiempo real. Sé que existen epistemónicos y otro tipo de iniciativas que permiten este juego. Vamos a tener que ir hacia ese tipo de modelos, porque a la velocidad a la que vamos, ya saben ustedes que ahora se están intentando publicar artículos en los que se utilizó el chat GPT-4 cuando ya estamos en el 5.5, y este tipo de cosas van a ir pasando porque nadie tiene la culpa de que esto avance a tal velocidad. Y esto es lo que les quería comentar, y estaré más que gustoso y dispuesto a cualquier pregunta que después quieran hacerme en el diálogo. Muchísimas gracias a todas y todos. Un placer. Muchas gracias, Manuel, por tu presentación. Hay una pregunta ya en el chat. Por cierto, se me había olvidado, que lo digo ahora, para si queréis hacer preguntas durante la presentación, podéis activar preguntas y respuestas en el chat, y a medida que las vayamos recopilando, eh, se pueden ir respondiendo, o incluso si a medida que avanza la sesión queréis seguir preguntando algo al doctor Mayones, utilizad el chat y habrá ocasión para contestar las preguntas. La que se nos ha hecho es ¿cómo se hacen las auditorías que tú proponías? No, no hay todavía un método establecido. Yo espero que la doctora Gavarrón desarrolle el consorgel de inteligencia artificial. Perdón, es una broma, no quiero, pero todavía no hay un método establecido. Empiezan a haber algunas empresas que están teniendo en cuenta que la Comisión Europea a partir de julio empezará a tener en cuenta todo este tipo de temas de manera mucho más seria de lo que ahora, o sea, va a empezar a ejecutarse. Es verdad que empiezan a haber empresas, pero yo diría, habría que hacer una serie de ítems que se pueden añadir a otros sistemas y tal, para ver hasta qué punto se están utilizando algún tipo de patrón oscuro en esta aplicación, cuáles son los límites éticos entre el engagement y el patrón oscuro, es decir, la manipulación, es decir, enganchar a alguien para que pase tiempo allá.
este tipo de temas, yo diría que, tenemos que tener una explicabilidad de por qué a una persona se le dice qué, basado en qué modelo teórico, basado en qué evidencia, etcétera, etcétera. Va a ser un tema muy dinámico, va a ser un tema de debate. Todavía no existe, que yo sepa, igual está publicado y no lo he visto porque no podemos ver todo. No existe ninguna manera estándar, pero se va a tener que hacer así. La agencia, en este caso la española, la Agencia de Inteligencia Artificial, está empezando también a pensar en todos estos temas. Vamos a tener, yo me lo imagino como una especie de checklist para ver qué tipo de engagement, qué tipo de tal, si existen patrones oscuros y luego todos los temas legales, por supuesto, es que hay otros especialistas que los pueden comentar mucho mejor que yo. Yo creo que esta parte, la auditoría psicológica para conseguir ese respeto a la persona, será una parte, no la única, pero una parte más que tendrá que estar en los sistemas de clasificación. Y es más que probable que cuando este tipo de checklist se les pase a las grandes VPL, Very Large Platform, las redes sociales, entre otras, incluida también LinkedIn, es posible que muchas de ellas no lo pasen, ¿eh? O sea que podría pasar. Vamos a tener que desarrollarlo, no está hecho. Es un proyecto que yo no sé si voy a tener vida para desarrollarlo, pero es algo que es mandatorio. Y tenemos que tener transparencia algorítmica, que le llaman en algunos entornos. Muy bien, muchas gracias. Muy, Un muy placer. interesante realmente. Por favor, repito, si hay preguntas, aunque sean de efecto retardado, no dejéis de hacerla y se contestarán a lo largo de la sesión y también habrá una oportunidad al final de la misma. Ok, pues pasamos a la siguiente ponente. Tenemos en segundo lugar a la doctora Elia Gavarrón. Ella es psicóloga por la Universidad Autónoma de Barcelona y doctora en Ciencias de la Salud por la Arctic University de Noruega. Hasta hace pocos meses ella ha estado residiendo, no sé por cuánto tiempo, pero intuyo que bastante en Noruega, donde era profesora asociada de educación especial en la Østfold University College y en el Centro Noruego de Investigación en eHealth. Actualmente es profesora en la Universidad de Valencia, donde también colabora con el Instituto de Investigación en Políticas de Bienestar Social. Su área de interés e investigación es acerca del papel de Internet, las redes sociales y las intervenciones digitales como herramientas de apoyo social y en la educación. Y el motivo específico por la que la hemos invitado, además de todo este background, es porque supimos que ella fue coautora, una de las coautoras de la extensión de las directrices Consort para los ensayos clínicos de intervenciones digitales, el Consort eHealth, que fue publicado inicialmente en el año 2011. Por eso su ponencia lleva por título Consort eHealth para mejorar la calidad de los informes de intervenciones digitales. Así que damos paso a la doctora Elia Gavarrón. Gracias. Pues muchas gracias, Gerard. Voy a compartir mi presentación. Segundo, por favor. Creo que veis la pantalla, ¿verdad? Sí, la vemos, la vemos. Gracias, muchas gracias por la presentación. Vale, pues vamos a hablar hoy de cómo mejorar, como decía Gerard, la calidad de los informes de intervenciones digitales utilizando las vías Consort eHealth. Y bueno, pues porque hablamos de salud o de salud digital, de eHealth. Bueno, pues esto, ¿por qué es tan importante hablar de esto hoy? Pues como decía Gerard y como decía Manuel, ahora mismo, pues cada vez tenemos más intervenciones sanitarias que se están haciendo a través de herramientas digitales como pueden ser Internet, aplicaciones móviles o programas online. Pero suele haber un problema, y es que muchas de las publicaciones de estos estudios están incompletos o no están bien descritos.
Y nos estamos encontrando con un problema en el reporte o los informes de estas intervenciones digitales. ¿Y qué significa esto en la práctica? Bueno, es que estamos encontrando con que hay descripciones insuficientes de las intervenciones que se han hecho. Por ejemplo, no sabemos exactamente qué es lo que se hizo o cómo se hizo, ni durante cuánto tiempo, por ejemplo. Y hay unos sesgos específicos en salud digital, en este tipo de estudios, como por ejemplo los abandonos de los participantes, si hay baja adherencia, habitualmente o muy frecuentemente no está bien informado o reportado. ¿Y esto qué implica? Pues que hace que sea muy difícil replicar esos estudios y como consecuencia, cuando hacemos revisiones sistemáticas, pues nos encontramos problemas para poder hacer conclusiones sólidas. Y en resumen, pues si no hay un buen reporte, el conocimiento científico pues está bien. Y para solucionar un problema de reporte de ensayos clínicos convencionales, hace 30 años ya, en 1996, se publicaron los estándares internacionales llamados CONSORT. CONSORT era una guía, es una guía que sirve para reportar ensayos clínicos de forma clara, completa y transparente. Y pues cuando los investigadores usan CONSORT, los artículos científicos mejoran su calidad, se facilita la replicación de esos estudios, se permite que hagamos una evaluación crítica de la rigurosidad científica del estudio y eso facilita mucho el poder hacer revisiones sistemáticas. Y de hecho, la mayoría de las revistas biomédicas importantes exigen ese uso. Esto era el CONSORT para la guía para reportar ensayos clínicos convencionales. Pero, ¿qué pasa con las intervenciones digitales? Bueno, pues es necesario, se desarrolló las guías CONSORT y Health, como decía Gerard, en el año 2011, hace 15 años ya, que son unas guías específicas para reportar cómo se han realizado intervenciones digitales. Estas guías abordan particularidades específicas de la salud digital y sirve para reportar estudios que se han realizado en web, a través de apps, móviles o programas online. Y estas guías ponen especial énfasis en los detalles técnicos y de interacción entre usuarios y el sistema. Aquí abajo tenéis la referencia original de las guías CONSORT y Health, que fueron publicadas en el Journal of Medical Internet Research. Aquí os enseño muy brevemente la primera página de la checklist de la CONSORT y Health. Ahora vamos a ver más detenidamente qué es lo que incluye o qué es lo que se recomienda que se reporte. Pues la CONSORT y Health se trata de una lista de 53 ítems que debemos incluir en todos los informes o reports científicos de intervenciones digitales. Los ítems que están incluidos en esta checklist no tienen todos el mismo peso y están clasificados en 3 niveles. Unos que se consideran esenciales, estos son 17 ítems que son obligatorios y que no deberían faltar en ningún informe o artículo científico de ninguna intervención digital. Tenemos también una serie de ítems que son altamente recomendados y en realidad son 35 ítems en esta categoría, que se trata de ítems que son muy importantes para tener un informe de calidad. Y adicionalmente hay un ítem que es recomendado para algunos contextos específicos. Vamos a ver un poquito más en detalle, sobre todo los 17 ítems que son esenciales. Aquí os he puesto una diapositiva con esos 17 ítems que están considerados esenciales en la checklist o lista de verificación del CONSORT y Health. Estos son los 17 ítems
que se consideraron durante un proceso de consenso con expertos y que todos estos ítems superaron el umbral de ser calificados como indispensables por más de la mitad de los expertos que estuvimos participando en la creación de estas guías. Esto fue un estudio del PPS para desarrollarlo. Estos ítems son aspectos que consideramos críticos y que si no se reportan adecuadamente estamos comprometiendo seriamente la validez y la replicabilidad de una intervención en sanidad digital. ¿Y qué ítems son? Esos 17 básicos que deben estar sí o sí cuando reportemos cualquier intervención digital. El primero de esos ítems esenciales exige que en el título del artículo o del informe científico se indique claramente que se trata de un estudio de una intervención digital. El segundo aspecto esencial que debe haber es que en el título además debe indicar claramente de qué condición de salud o a qué grupo va dirigida esa intervención digital. En el abstract deben indicarse las características principales de la intervención digital. En la introducción debe describirse tanto el problema como el tipo de solución digital que se está investigando o que se ha investigado. La introducción, además, debe describir también el contexto y qué se sabe de esa intervención digital que se está estudiando. En el apartado de métodos hay varios ítems también que son esenciales reportar. Debe describirse uno de ellos, debe describirse cómo se accede o cómo se reclutan los participantes del estudio. Debe indicarse también si la recogida de datos se ha realizado de forma online o si hay otro modo de recogida de datos. En cuanto a la intervención digital, es necesario describir las características de acceso a esa plataforma, cómo se hace el login, qué requisitos técnicos son necesarios, el coste, si hay costes asociados, qué disponibilidad, cuándo está disponible esa intervención digital, y más detalles. Deben además describirse los componentes de la intervención, sus funcionalidades y el tipo de contenido. Debe especificarse el nivel de interacción también, por ejemplo, si la intervención es totalmente automatizada o si ha habido interacción humana o de qué tipo ha sido y cuándo ha sido. Es esencial especificar si ha habido cointervenciones o apoyos, otro tipo de apoyos a la intervención principal. Si se ha realizado algún tipo de enmascaramiento en alguna de las fases de investigación y en caso de que haya habido enmascaramiento, quién estuvo enmascarado y en qué momento. Deben además indicarse si se usaron técnicas de interpretación para compensar por valores perdidos o abandonos. Y en el apartado de resultados es esencial que describamos los datos demográficos de los participantes al inicio del estudio. Me parece una cosa obvia, pero bueno, puede ser que hay algunos estudios que no lo incluyen. Es necesario describir los datos que se han analizado. Es esencial también presentar de nuevo las preguntas de investigación en el apartado de resultados y resumir los resultados principales que se han obtenido. Y en el apartado de discusión del estudio es esencial que discutamos los sesgos y limitaciones de la intervención digital. Y así como veis, estos 17 ítems esenciales cubren aspectos fundamentales del diseño, de la ejecución y análisis del estudio de la intervención digital. Y son los ítems, repito, que se han considerado esenciales y que son necesarios para considerar que un estudio ha sido correctamente reportado. Además de estos 17 ítems que son necesarios, tenemos una lista de 35 ítems que son altamente recomendables y que cubren aspectos de tanto de cómo se reportan los participantes, hasta cómo se presentan los resultados, pasando por seguridad, usabilidad. Hay una serie, aquí están
Os he resumido en 2 diapositivas, una más o menos incluyendo los ítems por cada una de las partes de un artículo científico. No los voy a leer todos, pero, por ejemplo, si la intervención se utilizaron cointervenciones, es altamente recomendable que esto también esté incluido en el título. A nivel de abstract, es altamente recomendable incluir información sobre el nivel de automatización de la intervención digital, cómo se realizaron las evaluaciones, el número de participantes reclutados y evaluados en cada uno de los grupos. Y también es altamente recomendable incluir en el abstract una breve discusión sobre el resultado principal. En cuanto a métodos, bueno, ya veis que la lista es muy larga. La mayoría de los ítems que son altamente recomendables son de en el apartado de métodos. Y, bueno, es recomendable, por ejemplo, especificar si se han introducido cambios en la plataforma digital, si fue necesario hacer arreglos o fallos en el sistema, si se consideró el nivel de alfabetización digital de los participantes, si el tipo de información que se proporciona a los participantes para su reclutamiento, etc. Continuamos con la lista de ítems altamente recomendados. Bueno, aquí tenemos, por ejemplo, que en el apartado de resultados es altamente recomendado que incluyamos un diagrama en el que se muestren los abandonos y los participantes que continúan en el estudio, en cada una de las fases del estudio, si hubieran eventos importantes durante el transcurso del estudio, si los resultados fueron analizados por influencia de data, etc. En cuanto al apartado de discusión, son altamente recomendables incluir una discusión sobre si los resultados que hemos obtenido son generalizables a otras poblaciones o no, y si los elementos del estudio serían distintos en la vida real por el hecho de haber sido digitales. Además, es también recomendable indicar si los autores o los evaluadores de la intervención digital son los mismos o son distintos de los que desarrollaron la plataforma o en la que se ha usado para hacer la intervención digital. Como veis, son muchos ítems, pero cada uno aporta su granito a la transparencia. Y el último ítem que os quería mostrar es un ítem que fue considerado como recomendado y que aplica solo en algunos casos y que consiste en indicar cómo se muestran las afiliaciones de los investigadores a los posibles participantes. Por ejemplo, en los mensajes de bienvenida, a la interfaz o a la hora de reclutar. Esto es un ítem que tiene importancia si este factor podría estar sesgando los resultados de algún modo. Esto podría pasar, por ejemplo, en estudios donde el investigador es además el clínico que está atendiendo a uno de los usuarios o pacientes. Entonces, esto es un ítem que se recomienda en alguno de los casos. Depende del estudio si podrá incluir o no. Y ya para finalizar, me gustaría hacer unas recomendaciones sobre buenas prácticas. La primera es que tengáis en cuenta Consort y Health desde el momento en que estéis diseñando un estudio de una intervención digital, que se reporte el uso real de la intervención y no solo los resultados clínicos, porque recordar que tanto el cómo se hizo es tan importante como el qué se hizo. Y es documentar cualquier cambio en la intervención que haya podido suceder durante el estudio. Es interesante además que complementéis el uso de la Consort Health con el uso de otras vías. Y por mi parte, gracias por vuestra atención. Recordaros que si trabajáis en intervenciones digitales, os animo a que apliquéis el Consort Health.
Eso nos ayudará a todos, a investigadores, a revisores, a editores y al final a los pacientes. Y queda a vuestra disposición para preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Elia. Hay dos preguntas en el chat. La primera nos pregunta, nos pide si por favor podríais explicar un poco más en profundidad el concepto de lo que es una intervención digital. Bueno, esta es una gran pregunta. Una intervención digital, para resumirlo fácilmente, sería cualquier intervención que se usa, que se realiza en el ámbito de la salud, que a través de una herramienta digital. Y por poner ejemplos, el uso de, por ejemplo, en mi proyecto de postdoc, realicé una intervención digital a través de las redes sociales para educar a personas con diabetes sobre medidas que tenían que, cómo controlar su glucosa en sangre, por ejemplo, la importancia de una dieta equilibrada, la importancia de hacer ejercicio. O sea, se usan las herramientas digitales como el medio principal para entregar la intervención. No sé si está respondida o... Mire, y la segunda pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna guía o recomendación sobre cómo definir el nivel de automatización para favorecer una mayor homogeneidad? Pues que yo conozca, no existe ninguna guía de eso, pero sí que está recomendado por Consort que se describa el grado. Me imagino que especificar lo máximo posible cuánta automatización se ha realizado. Es completamente automática la intervención, los investigadores la desarrollaron y ya está, recogen datos y no hay nadie detrás, o sí hay una persona detrás que está recogiendo datos o hace algún tipo de intervención en algún momento. Que yo conozca, no hay ninguna guía que indique, pues, es automatización al 60%, al 80%, o es simplemente describir en el máximo detalle posible cómo se ha realizado. Y una tercera pregunta es acerca de cuál es el grado de aceptación o uso actual de esta guía por los equipos editoriales de las revistas médicas y sanitarias. Pues se está pidiendo cada vez más y las revistas biomédicas importantes sí que solicitan que se use el uso de estas guías. En las revistas del grupo del Journal of Medical Internet Research es obligatorio presentar la checklist cuando envías un artículo en relación a una intervención digital. La guía está referenciada muchas veces, pero lógicamente hay muchos más estudios que se están realizando y se están reportando que no usan estas guías. Deben usarse más. Ok, gracias. Yo añado una pregunta. Has mencionado que la extensión de Consort Health es del año 2011 y con lo que bueno, en la primera presentación de Dr. Armañones ya hemos visto lo que ya sabíamos, ¿no? La enorme y exponencial evolución de estas tecnologías y mucho más que van a evolucionar. Entonces, no se ha propuesto es una pregunta doble. Por un lado, está en curso o se ha propuesto una actualización de esta directriz, y la segunda, también recogiendo una sugerencia que en el preámbulo el doctor Armañones ha hecho, ¿no sería quizá un momento también de diversificar extensiones para los distintos tipos de inteligencia, de herramientas digitales y de inteligencia artificial que se están desarrollando y aplicando en el ámbito de la salud? Sí, es cierto que estas guías están implicadas. Estamos hablando de que las Consort eHealth tienen ya 15 años. O sea, la salud digital ha evolucionado tremendamente y las guías siguen siendo las mismas. Sí que tuvimos una reunión para discutir la necesidad de actualizar. De hecho, tenemos algunas publicaciones, en las últimas publicaciones que hicimos
discutimos varios aspectos que puntualizamos que son necesarios actualizar o en una nueva versión. Desconozco, por mi parte, no estoy trabajando, desconozco si otros miembros del equipo están trabajando en una nueva versión. Lo que sí que sé es que se está trabajando en una versión nueva sobre la inteligencia artificial generativa. Se está trabajando. Has anunciado, Gerard. Gerard, está silenciado, disculpa. Sí, disculpar, sí. Adam Molina nos comparte por el chat el link de Nature, donde está la extensión de Consort para inteligencia artificial. Muchas gracias por hacerlo. Bueno, muchas gracias, Elia, por tu presentación. Tenemos entre los asistentes hay una gran representación de la comunidad de investigadores y también del ámbito académico, y aquí hay mucho tema para desarrollar, por ejemplo, trabajos de fin de maestría, incluso tesis doctorales, estudios metaepidemiológicos sobre la calidad, en este caso, del reporte de los estudios de eHealth en diversos ámbitos. Yo creo que no sé cuántas publicaciones de este tipo ya se han generado, pero sería bien interesante aportar evidencia de qué tan bien o qué tan mal se están haciendo las cosas, sobre todo para animar a que se hagan mejor y sobre todo estos estándares de publicación se apliquen de una manera más consistente, ¿no? Muy bien, muchas gracias, y daremos paso entonces a nuestra tercera presentación en esta sesión virtual en esta tarde, que corre a cargo del doctor Jesús López Alcalde. Él es médico especialista en medicina preventiva y salud pública y doctor en metodología de la investigación biomédica y salud pública. Su trayectoria está centrada en la medicina basada en la evidencia, las revisiones sistemáticas y la metodología en general de la investigación clínica. Es un hueso duro de la metodología, diríamos. Actualmente dirige el Centro Cochrane de Madrid, Cochrane Madrid, vinculado al Instituto Instituto de Investigación Ramón y Cajal y a la Universidad Francisco de Vitoria, y trabaja actualmente también en la Universidad de Zúrich, concretamente vinculado al área de epidemiología, bioestadística y prevención del Instituto de las Ciencias de la Implementación en Salud. Él ha trabajado especialmente en revisiones sistemáticas y metodología aplicada a intervenciones digitales en salud. Y una de sus publicaciones más relevantes en este ámbito es una revisión sistemática del año 2024, relativamente reciente, donde se analizan los principales problemas metodológicos de las revisiones sistemáticas sobre intervenciones móviles de salud. Su ponencia lleva por título Desafíos metodológicos de las revisiones sistemáticas sobre intervenciones digitales. Adelante, Jesús. Gracias. Pues muchas gracias, Gerard, y encantado de estar aquí en este evento con compañeros de la red y habiendo conocido a Elia y a Manuel. Bueno, pues sin más, vamos a empezar con mi presentación. Voy a estructurar la presentación como un viaje, empezando en Cochrane Madrid, después describiendo mi experiencia en Suiza y cómo me he involucrado en el campo de la salud digital, y presentar los resultados del estudio que me acaba de mencionar Gerard, y finalizaré mi sesión con una breve reflexión sobre este ámbito de investigación, ¿no? Entonces, partiendo desde Cochrane Madrid, el primer punto de la presentación, este fin de semana me dediqué a mapear los tipos de revisiones que actualmente están publicadas en la biblioteca Cochrane, y como vemos aquí, claramente las revisiones sistemáticas que evalúan los efectos de las intervenciones son las más frecuentes, claramente. Si bien hay otro tipo de revisiones que también se podrían responder en Cochrane y que no son respondidas, ¿no? Pero también recapitulando sobre nuestra actividad en el Centro Cochrane Asociado de Madrid, me doy cuenta que hemos trabajado en revisiones sistemáticas que no son habitualmente respondidas en Cochrane. Tenemos mucha experiencia en revisiones diagnósticas, revisiones que evalúan el rol pronóstico de un determinado factor, y dentro de las intervenciones, de las revisiones sistemáticas de intervención, muchas veces hemos evaluado los efectos de intervenciones no farmacológicas, por ejemplo, psicoeducación presencial, efecto de medidas de barrera para prevenir la transmisión de infecciones en los hospitales. Entonces, hemos trabajado en revisiones que no son las habituales en Cochrane, ¿no?
Entonces, esto es como mi trabajo en Cochrane Madrid. Ahora vamos a explicar pues mi viaje a Suiza, ¿no? Me voy a Suiza con equipaje, me voy con la familia en el 2020 y llevo pues como bagaje este conocimiento que acabo de compartir, ¿no? Nos hemos centrado en Cochrane en intervenciones no farmacológicas y siempre he tenido problemas en Cochrane al enfrentarme en la valoración del riesgo de sesgo de los estudios incluidos, de los ensayos clínicos, en que, bueno, había un criterio que era difícil de responder el dominio concreto de sesgos derivados de las desviaciones con respecto al plan de las intervenciones, ¿no? En un ensayo clínico te lo autorizan a una rama en el que tienes que tomar aspirina 100 miligramos al día durante un mes y tomas aspirina solo durante 15 días, pues eso supone una ruptura de la integridad de la intervención planeada y puede generar sesgo, ¿no? Entonces, pero me había costado mucho evaluar este aspecto en las revisiones en las que había participado, por ejemplo, en el uso de guantes, batas y mascarillas, limpieza de superficies en hospitales, psicoeducación dirigida a padres y madres de personas con enfermedades mentales graves, etc. Entonces, yo tenía esto en la cabeza al ir a Suiza. Y bueno, lo que pasa en Suiza, yo tampoco he cambiado tanto de trabajo. Mantengo mi rol como director de Cochrane Madrid. Se ubica al centro de un hospital y vinculado al instituto, como ha dicho Gerard, el IRICI, es una universidad. Pero en Suiza, pues también hago prácticamente lo mismo, vinculado a un hospital, al Hospital Universitario de Zúrich, a la Universidad de Zúrich, y coordino un grupo Cochrane concreto de medicina complementaria. Ahí es donde está la principal diferencia. Entonces, claro, empezar la vida en otro país de habla alemana a veces es complicado. Esto es un ejemplo real de una conversación de WhatsApp con mi hija. En una tarde cualquiera me dice, papá, te espero en casa de mi amiga Astrid, ven a recogerme. Y claro, dice, yo digo, vale, ok, dime la dirección, ¿no? Entonces ella me manda un audio a continuación de la dirección de la casa de su amiga Astrid y resulta que la dirección es esta, ¿no? Sí, yo no sé ni todavía llevo 6 años aquí y todavía no sé pronunciar este vocablo. Entonces, ¿cómo introduces este término en el Google Maps? No hay manera, ¿no? O sea, totalmente perdido en el ámbito de mi vida privada, pero al empezar a trabajar también me di cuenta que estaba un poco perdido en el mundo laboral, ¿no? Porque esta era mi primera revisión que me encargaron justo al llegar con la epidemia, con el COVID. Entonces, mi centro evalúa intervenciones de medicina complementaria, entre otras cosas, ahora vemos qué más. Pero bueno, me tuve que enfrentar a productos herbales de la medicina tradicional china para tratar el COVID. Yo creía que había pocos ensayos clínicos y al final sufrí bastante para generar esta tabla con la cantidad de ensayos clínicos que había y me enfrenté a términos en chino que eran muy difíciles de entender para mí. Entonces, yo creo que en estas circunstancias en las que estás entrando en un campo nuevo es importante no sufrir demasiado y tratar de aprender lo que puedas, ¿no? Que es lo que estoy tratando de hacer. Este es el centro en el que trabajo. Se titula como Chair of Complementary and Integrative Digital Health. Evaluamos medicina complementaria tradicional, pero también tenemos una gran actividad en la evaluación de Digital Health. Y yo en concreto me encargo de la parte de síntesis de la evidencia en este campo, ¿no? Entonces es un campo apasionante porque estamos vinculados a la Universidad de Zúrich, al hospital y a muchas iniciativas que hay aquí en Suiza sobre inteligencia artificial. Entonces estoy aprendiendo muchísimo. Hacemos este tipo de ensayos clínicos online, por ejemplo, una app para tratar el dolor cervical crónico con una app, con ejercicios de relajación, otro app para prevenir la migraña, etc. Entonces, esos son los trabajos que solemos hacer. Pues muy bien, este contexto en el que hay palabras que no entiendo, conceptos totalmente nuevos para mí, el bagaje que traigo de Madrid, evaluando intervenciones no farmacológicas, evaluación de la acupuntura, pues es un buen contexto para que surjan nuevas ideas y que lo que estoy aprendiendo, pues trate de aplicar lo que yo ya sabía en un contexto nuevo que es en el de la mHealth. No sé realmente cómo traducirlo, Mobile Health. Lo diré en inglés, mHealth, es el uso de dispositivos móviles, por ejemplo, como teléfonos inteligentes o tabletas, para apoyar las prácticas médicas y de salud pública. Entonces, ya hemos dicho que este campo tiene un potencial enorme para apoyar a mejorar la salud de distintos colectivos, desde pacientes hasta la población general y profesionales sanitarios. Y ya hemos dicho que es un campo en rápido desarrollo, ¿no? Cuando yo empecé a trabajar en el proyecto de mHealth,
quería saber cuántas aplicaciones de salud había en ese año y según un informe de Eurostat había más de 350.000. Entonces, como ha anticipado Manuel, esto puede ser un problema para los revisores sistemáticos porque yo ya veo estas aplicaciones como potenciales estudios que yo tengo que evaluar. Entonces, claro, eso repercute en el número de estudios que va a haber circulando, ¿no? Muy bien, entonces, en este contexto, pues se me ocurrió que como ya tenía mi formación previa en evaluación de intervenciones no farmacológicas, había tenido ciertas peculiaridades, había sufrido ciertos retos metodológicos en ese tipo de intervenciones. Pues, ¿por qué no tratar de identificar los principales retos metodológicos para evaluar las intervenciones basadas en health en dos tipos de estudios, ¿no? En ensayos clínicos autorizados y en revisiones sistemáticas. Entonces, en esta presentación me voy a centrar en los retos que encontramos para las revisiones sistemáticas en este campo. Muy bien, pues ¿qué desafíos nos encontramos? Pues los objetivos de este estudio pues eran dos. Primero, identificar los desafíos metodológicos específicos de las revisiones sistemáticas que evalúan los efectos de intervenciones en health, o sea, específicamente de este campo, y para algunos de ellos que seleccionamos en nuestro grupo de trabajo, pues tratar de desarrollar recomendaciones y directrices para superar esos desafíos metodológicos. Entonces, esta presentación me voy a limitar a presentar los desafíos que encontramos. La primera parte del proyecto pues era una encuesta en línea. Para generar esa encuesta pues hicimos múltiples lecturas de documentos clave, por ejemplo el Consort Health, Tidier para intervenciones no farmacológicas. Tuvimos que recopilar los potenciales aspectos que podrían representar un reto metodológico y seleccionamos de ellos, nuestro grupo de trabajo seleccionó 24, que son los que detallamos en la encuesta para preguntar a los participantes si eran un reto realmente o no. Entonces se lanzó la encuesta y a partir de ahí, en la siguiente parte del proyecto, pues nos reunimos para generar recomendaciones para superar una serie de retos. Pero en cuanto a los retos encontrados en la encuesta, claro, lo primero que nos planteamos es cómo identificamos a esta gente, ¿no?, que sabe de revisiones sistemáticas de intervenciones tradicionales, pero que también han participado en revisiones sistemáticas de intervenciones en health. Entonces, lo que hicimos es hacer una búsqueda de revisiones sistemáticas de intervenciones en health en Web of Science. Localizamos en torno a 1000 revisiones y descargamos los emails de contacto de las personas de contacto de cada revisión. Y a estas personas les enviamos un mail de invitación para participar en la encuesta. Pues bueno, las cifras de participación posterior no son realmente positivas, pero bueno, yo creo que ahora defenderé por qué estos 50 participantes que participaron finalmente en la encuesta, pues yo creo que son suficientes para llegar a las conclusiones de este estudio. Pero que me gustaría recalcar que, bueno, hubo varios motivos para no participar. Como es habitual, la gente ni responde a la encuesta, normal, hay muchísimas encuestas que tenemos que hacer al día, 70% de los emails no los respondieron, pero me preocupó mucho que el 13% de estas personas tenían un correo que no funcionaba. O sea que me llama la atención porque eran revisiones relativamente recientes, solo contactamos a las personas de contacto y eran correos electrónicos que no tenían sentido alguno en cuanto a nombre y apellidos. Entonces eran correos muy extraños. Por lo tanto, esto yo creo que es un punto importante a considerar, que no podemos contactar a esa gente nunca más de esas revisiones sistemáticas. Pero bueno, eso es un hallazgo colateral, pero yo creo que es importante. Bueno, como decía, poca gente respondió, pero es que fuimos muy específicos con los criterios de inclusión de los participantes. Exigíamos que tuvieran al menos una revisión sistemática en health y al menos una revisión sistemática que no fuera en health. Así, esta gente podía comparar los retos de una y otra. Eso yo creo que es la peculiaridad de nuestro estudio. ¿Qué tipo de participantes, qué formación tenían? Pues la mayoría eran del campo de la medicina, la psicología y la epidemiología y la salud pública. Eso fue el mayor grupo de participantes, pero había otras disciplinas también participando, ¿no? Y en cuanto a la experiencia, pues bueno, claramente tenía más experiencia en intervenciones no en health. Por ejemplo, más del 50% de los sujetos tenían más de 3 revisiones sistemáticas de no en health. Pero en cambio, la revisión, por supuesto, la experiencia en revisiones sistemáticas que eran de health era menor, pero eso es normal porque es un campo más reciente y más específico, ¿no? Pero bueno, había gente de todo tipo de experiencia en el grupo.
Ahora veremos si las percepciones varían en función de la experiencia en revisiones. Y la encuesta era esta, una serie de ítems, en total 24 aspectos metodológicos que preguntamos, y les preguntábamos para cada uno de ellos, por ejemplo, dificultades en cuanto a definir la intervención evaluada en la revisión. Esto era mucho más complejo en las revisiones en Health que en las que no son en Health. Más complejo, la complejidad similar, menos o mucho menos complejo, ¿no? Esta era la forma en la que preguntamos. Y bueno, pues en general, de los 24 aspectos metodológicos a los que preguntamos, hubo una mediana de 11 que los participantes consideraban que eran más o mucho más difíciles en las revisiones sistemáticas de intervenciones en Health. O sea que tenemos aquí un campo que tiene aspectos metodológicos complejos en comparación con las intervenciones tradicionales. Y este es el resumen de los aspectos que preguntamos. Entonces, son 26 aspectos. He marcado en rojo los que habrían sido valorados como más complejos por más participantes. Estructuramos los aspectos en función de las etapas de las revisiones sistemáticas, desde formulación de la pregunta, búsqueda, extracción de datos, etcétera. Y bueno, si nos centramos en aquellos aspectos que fueron definidos por más del 65% de los participantes como más o mucho más complejos, pues podemos concluir que estos fueron los aspectos en concreto. La definición de la intervención, como parte de la pregunta Pico, se definió como mucho más compleja. Después, la parte de extracción de datos de las características de las intervenciones, como había anticipado Manuel y Elia, pues aquí lo confirma, que es muy difícil cuando incluyes un estudio saber qué información debes extraer, y muchas veces esa información no está. O sea, que aunque sepas lo que quieres extraer, no lo vas a poder hacer. Y un punto muy, muy importante que el 85% de los participantes definieron como más complejo es la definición de la intensidad de la intervención administrada. O sea, el concepto equivalente a dosis en fármacos, pues aquí es muy difícil saber definir la intensidad, y muchas veces son intervenciones complejas que hay una, pero se asocia a otro tratamiento. Son intervenciones complejas que no sabes muy bien cuáles son los componentes de la intervención. Y finalmente, otros aspectos es el del tema de que hay muchos estudios, es muy difícil mantener la intervención actualizada. O sea que eso es un campo muy dinámico que es muy difícil de gestionar para el revisor, que también lo comentó Manuel antes. ¿Cambió la percepción de la complejidad en función de la experiencia del revisor? Pues no, en general no, salvo en estos tres aspectos. Los revisores experimentados consideraron que el manejo de grandes pérdidas de datos en los estudios primarios era mucho más complejo en este tipo de revisiones, y ellos estaban más preocupados por mantener la revisión actualizada. Y otro punto, el de manejar los preprints, que en las revisiones sistemáticas tradicionales los estudios se publican y hay un artículo, pero aquí en este campo surgen preprints con anterioridad, y cómo gestionar eso por parte del revisor pues es una complejidad añadida. Bueno, pues aquí simplemente para terminar, resumiendo, yo creo que es muy importante utilizar una guía de reporte en ensayos clínicos que permita describir muy bien la intervención en los estudios primarios. Y me gustaría destacar un concepto que ha ido surgiendo en este proyecto y en otros en los que está involucrado, el de cómo evaluar la integridad de la intervención administrada en el ensayo clínico. Entonces, el concepto de integridad es también un poco difuso. Me costó saber lo que significa esto, pero en general lo defino como grado en el que la intervención del estudio se llevó a cabo según lo previsto. Entonces, aquí, si esto ya es un problema para evaluar intervenciones farmacológicas, pues para evaluar intervenciones en emergencia es mucho más, porque hay un paciente que está involucrado que también se adhiere a ese app, al uso de app, pero dentro de la intervención como tal hay un dispositivo concreto que tiene una app en concreto, un acceso a Internet concreto, un profesional vinculado. O sea que es mucho más complejo esta evaluación de la integridad. Por lo tanto, mi propuesta es, Elia, que el nuevo consort pues que se centre también en este punto, porque es clave para todos, para el revisor sistemático y el que hace el ensayo clínico. Bueno, ya como cierre, pues estas son las conclusiones de mi estudio. Las revisiones sistemáticas e intervenciones en Health presentan retos metodológicos específicos, y es urgente mejorar la descripción y la evaluación de la integridad de las intervenciones en Health, tanto en ensayos como en revisiones sistemáticas, ¿no? Entonces, ya terminar con esta reflexión de un libro que se publicó ya hace años, pero que yo creo que el problema es mucho mayor. Nuestra sociedad actual está marcada por la inestabilidad.
la velocidad y la fragilidad de los vínculos. Todo cambia y nada se consolida. Esto se ha multiplicado por 100 desde el 2005 con el uso, por ejemplo, de las redes sociales. Entonces yo, dentro de mi limitada experiencia en este campo de la health, yo a veces considero que tanto las apps como los estudios sobre apps son como burbujas muy llamativas, pero que se juntan unas con otras, cambian de forma y al final muchas de ellas o la mayoría desaparecen. Entonces, yo como revisor, si me evalúo un ensayo clínico hecho sobre un app concreto que se publicó hace 2 años y ese app concreto ya no existe, porque ya no, entonces, ¿para qué yo voy a leerme todos esos estudios de apps si ya no existen? O sea, es que es un concepto que me preocupa. Entonces yo aquí quería terminar con la frase adaptada de Altman. Él hablaba de la investigación, pero aquí la he adaptado para apps. Yo propongo que necesitamos menos apps, mejores apps y apps aplicadas por los motivos adecuados. Entonces, con esto quería terminar mi presentación. Muchas gracias, Jesús, por tu presentación. Por favor, las preguntas, hacedlas a través del chat. Mientras llega la primera, yo tengo una, pero para los tres, por el orden, en el mismo orden de vuestras presentaciones. Imagino que, bueno, no debe ser exclusivo de las intervenciones en salud digital, pero sí tengo poca o ninguna experiencia en este campo, pero no me cuesta imaginar que si en algún tipo de intervención es importante en el proceso de desarrollo la participación del usuario y, por tanto, la necesidad de implementar metodología cualitativa, métodos mixtos, que sí, o grupos focales, Delphi, no sé exactamente cuáles son, eso es muy importante en el desarrollo. Entonces, quería preguntarle desde el punto de vista más conceptual, desde la experiencia de Manuel, la importancia que tiene este aspecto de la participación de los pacientes, pero luego también qué tan importante, si es que este aspecto específico forma parte del Consorti Health, o sea, si a la hora de conceptualizar, de describir la intervención, deberíamos incorporar también este componente que a menudo se da por hecho o no se reporta, que es la participación de los usuarios en su desarrollo. Y luego, finalmente, para Jesús, si en vuestras revisiones o en tu experiencia, este aspecto también crees que es un aspecto metodológico importante para tenerlo en cuenta a la hora de valorar la evidencia detrás de una intervención de este tipo. Manuel, tú primero. Pues muchísimas gracias, Gerard. Yo, básicamente, hay una expresión que se dice en el ámbito de la discapacidad, que es nada sobre nosotros sin nosotros. Yo creo que ya el tema de la co-creación ya es mandatorio. A mí no se me... Por lo que decía Jesús de que desaparecen las aplicaciones móviles, muchas de las que desaparecen son aquellas que no te ha pedido nadie. Es decir, sí. Es que tengo un FIS, tengo un proyecto financiado, hago una app y entonces tú vas al hospital y vamos a hacer una app y coges a los pacientes porque no lo has hecho, como decía Elia, desde el principio y lo has hecho a posteriori y te dicen los pacientes, oye, yo no tengo el más mínimo interés en eso que me estás tú proponiendo. Entonces yo ahora no plantearía ni siquiera el vamos a hacer una app. Es decir, mirad, vamos a utilizar la tecnología para intentar ayudaros a que gestionéis la enfermedad colaborativamente con vuestras doctoras y enfermeras y psicólogas y tal. ¿Qué queréis? Y a lo mejor es fácil que te digan, pues mira, queremos un grupo de WhatsApp, y aquí entra ya el tema de la seguridad y tal. Bueno, pues mira, WhatsApp no puede ser, pero tenemos una plataforma segura en servidores, tal, o queremos un videojuego, o queremos, si estamos hablando de adolescentes, o queremos, no queremos una app, no quiero descargarme otra app, quiero poder charlar de estos temas con Alexa o con Siri o con tal, que todavía no están demasiado avanzadas, pero que poco a poco va a ir entrando los LLM, los grandes modelos de lengua, van a ir entrando, el ChatGPT para entendernos, y vamos a poder tener una interacción en un lenguaje mucho más natural, y a lo mejor va a ser más fácil para muchas personas. Pero es que algunas te pueden decir, no, yo es que prefiero hacerlo con imagen visual y quiero poner una imagen visual determinada. Es decir, efectivamente, eso se va a hacer cada vez más fácil, cada vez más barato, cada vez hay más software y yo creo que ahora ya no es opcional la participación de los pacientes. Yo ya no me atrevería a hacer nada sin participación de los pacientes con el riesgo de que te digan, pues no, no lo uso. Y entonces viene lo otro, si no lo usan, ¿qué haces? Por eso os presentaba, incrementas
técnicas de enganche. ¿Sería eso ético? No mucho, ¿verdad? Pues nosotros no lo haremos, pero seguramente alguna plataforma comercial sin ningún otro ánimo que ganar dinero es posible que lo haga, ¿no? Y ahí vamos a tener que... y quería apuntar una cosa, un compañero en el público nos ha compartido el consor de IA, pero es que yo lo había visto esta mañana preparándome, pero claro, este es del 2020 y está sobre todo pensado para temas de imagen médica y demás a través de Deep Learning, no para el 2022 cuando ya apareció el ChatGPT. Y por tanto las intervenciones en InHealth van a salir del app y van a ser multidimensionales. Yo creo que estamos en otro y eso por eso seguirá haciendo falta eso y me ha gustado muchísimo ver el trabajo, escuchar a Elia, ver el trabajo del doctor López Alcalde porque ha planteado, hemos coincidido bastante en que eso se va a complicar bastante, pero bueno, es un elefante que está en la habitación y poquito a poco tendremos que ir solucionándolo. Gracias. Elia, ¿qué hay de Consorti Health respecto a este aspecto? Bueno, pues Consorti Health sí que incluye algunos ítems en los que se recomienda explicar el tipo de participación de los usuarios si han participado en el desarrollo de algún modelo. De todas formas, es bastante superficial y quizás una actualización debería ampliar este concepto. Mientras hablábamos, estaba mirando a ver si había alguna guía en particular. Y sí que he visto que hay una guía que se llama CRIP 2, que por lo visto es una guía que se recomienda para reportar la participación de usuarios en el desarrollo de herramientas digitales. Y quizás, bueno, pues a falta de que Consorti Health publique una versión más actualizada en el que permita desarrollar o explicar más la participación de usuarios, pues se podría complementar con el uso de esta otra guía. O sea, es posible cuando se reporta un estudio clínico usar más de una guía. Con lo cual, pues quizás estaría muy bien usar esas dos. Consorti Health más Crypto. Gracias. ¿Y Jesús, al respecto? Sí, o sea, aquí por lo menos en Suiza es como clave involucrar a los pacientes desde el principio en el diseño de las apps, pero yo me he dado cuenta que suena bien en la práctica, pero después en teoría, pero en la práctica después, por ejemplo, aquí en Suiza hemos tenido problema para compensar económicamente a los pacientes que participan. Es muy difícil hacerlo y después cuando les quiero vincular como autores en el artículo correspondiente, la revista siempre me exige que la persona sea vinculada a una institución de investigación, un hospital. O sea que en la teoría suena bien, pero después hay mucho que resolver el problema de tipo logístico y práctico para involucrarlos de forma real. Y realmente no que sea un mero trámite involucrarles en una reunión, requiere mucho esfuerzo y mucha inversión de recursos, personal especializado, y eso yo creo que es difícil de conseguir. Siempre hay que presupuestarlo en el protocolo, en el plan del proyecto. Ok, gracias, Jesús. Ahora una pregunta específica para Jesús. No, perdón, Sí, Gerard, si me adelante. permites un apunte, completamente de acuerdo con los compañeros. Hay un interesante, voy a ver si lo puedo poner en el correo, aquí en el chat. Hay un interesante artículo de Inma Grau, del Clinic, y de Lisenda de la Torre como primera actora, donde están ya integrando la perspectiva de paciente, estoy traduciendo, en los estudios en InHealth, en salud digital, y han generado una especie de nivel, ¿sabéis? El sistema de los TLR, el TLR7, el sistema de evaluación de la madurez de la tecnología, si estás en TLR 6, 7, es que ya estás a punto de salir al mercado y tal. Lo mismo para los pacientes, es muy bonito conceptualmente. Para los pacientes, distintos niveles de participación de los pacientes. Una cosa es informar, otra cosa es que participen en el diseño, otra cosa es cogerlos al final, etcétera, y lo integra muy bien. Voy a ver si lo puedo compartir y perdón, que la interrupción, pero pensaba que podía aportar. Gracias, Manuel, seguro, será bien interesante. Decía que hay dos preguntas, una específica para Jesús y luego otra que la plantearé abierta a los tres. La primera es de Ibel Arauz, un saludo para Ibel, que nos pregunta lo siguiente. A ver, la reformulo un poco. Lo que ella pregunta es algo bien interesante. Hay una gran expectativa sobre el uso de la inteligencia artificial
en el ámbito de la síntesis para automatizar y simplificar el proceso de una revisión, y pregunta si ya hay estudios que hayan comparado si realizar una revisión utilizando herramientas de inteligencia artificial llegaría a las mismas conclusiones que si esta revisión se ha realizado por los métodos tradicionales, que básicamente es esfuerzo humano. Jesús, ¿sabes algo al respecto? Pues sí, hay muchos estudios ya. De hecho, ya hay hasta revisiones sistemáticas que miden la performance, la validez de la inteligencia artificial en distintas etapas de la revisión, desde identificación de estudios, selección, extracción, valoración de sesgos, riesgo de sesgo. O sea, la conclusión es que sí. De hecho, Cochrane ahora ha lanzado una iniciativa, una plataforma para evaluar esto en las revisiones sistemáticas Cochrane. Lo que a mí se me antoja un poco complicado es que no hay unos parámetros estándar de momento para medir eh, performance de la inteligencia artificial. Por ejemplo, podemos utilizar parámetros de sensibilidad, especificidad, pero esto deberíamos acordar, igual que en un cursor para reportar un artículo, pues unos parámetros mínimos que deberíamos considerar para concluir que esto funciona. Y después otro tema que me preocupa a mí es que no podemos asegurar que un Large Language Model, por ejemplo, que ha funcionado hoy aquí, vaya a funcionar de forma similar el mes que viene o dentro de un año. Entonces eso a mí se me antoja como una crisis de replicabilidad muy grande, y además después también me preocupa con qué vamos a comparar. A lo mejor si comparas con un equipo altamente especializado de la Universidad de Harvard que ha hecho esa revisión, pues a lo mejor la inteligencia artificial no es mucho mejor, pero ¿y qué pasa si lo comparas con un equipo menos experimentado? Pues a lo mejor me es suficiente cómo funciona esa inteligencia artificial. O sea que es muy importante el comparador con el que lo comparamos el producto de la IA. Pero bueno, en resumen sí que hay ya estudios. Bien interesante. Gracias, Jesús. Una pregunta abierta a los tres, de Javier Zamora. Dice, gracias por las excelentes presentaciones, muy interesantes las tres. He echado en falta algún comentario sobre el riesgo de que este tipo de intervenciones redunden en un aumento de las desigualdades en salud. Es una consecuencia negativa que creo debería considerarse en su diseño y en la evaluación de sus efectos. Por supuesto, y ha abierto un melón que podemos montar otro evento específicamente sobre esto. El tema de la equidad es uno de los grandes temas en estos ámbitos. Pensad que además, totalmente de acuerdo, y no solo eso, sino que también este uso intensivo de LLMs también para la salud, en el ámbito de la salud, va a generar también un consumo de recursos, de agua y de medios que no todo el mundo, no nos vamos a poder permitir como sociedad. Eso es un tema. Pero en cuanto a la equidad, en cuanto al acceso, obviamente, si ya para muchas personas era complicado acceder a, bueno, a según qué tecnología, pues en el momento en el que se vayan personalizando, haciendo más específicas, en LLMs específicos, es muy probable que tengamos que tener muy en cuenta el tema de la equidad. Va a ser un check que vamos a tener que justificar de alguna manera. En el sistema este que os comentaba, en el PIO, este de la Autoridad de Inteligencia Artificial de Cataluña, ya se contemplan estos elementos de equidad, porque son realmente importantes. Van a haber brechas, algunas se van a ampliar, otras se van a reducir. Me explico, a lo mejor según qué persona descargarse una aplicación, estar pendiente y tal, pues le va a costar un poquito más por su situación. A lo mejor si se le da algún tipo de sistema de bot con voz que permita hablar, aunque sea a través del móvil, pues va a ser más fácil para esa persona por sus barreras culturales, incluso de idiomas, que la aplicación pueda adaptarse a distintos idiomas. Ya sabéis que ChatGPT te puede hablar en suajili si uno quiere. Realmente ahí sí que en algunas cosas vamos a aumentar la brecha, en otras vamos a disminuirla, pero al final se trata de ofrecer a cada uno aquello que necesite, que es la definición de equidad. Es un tema encima de la mesa, sin duda muy buena cuestión traída. Gracias, muchas gracias, Manuel. Otra pregunta, a quien quiera responderla, porque es muy técnica, ¿eh? Nos preguntan que bajo vuestra perspectiva, ¿es mejor tener apps óptimas o una IA que se pueda personalizar para la salud? Bueno, no quiero yo, Elia o Jesús, pero
O sea, la idea de que se puedan personalizar estas IAs para la salud, yo creo que vamos a ir hacia lo que se llaman las verticales, efectivamente. Yo me imagino que más en temas de salud va a ser fácil que haya un LLM, que si yo pues me diagnostican mañana una diabetes y me están atendiendo en el Hospital de San Pau, es más que probable que en poco tiempo me prescriban algún tipo de sistema inteligente para la diabetes, que a lo mejor, y esto los que tengan una edad se acordarán, se le puede poner el cartucho, es decir, una aplicación por si esa diabetes se me complica con algún problema cardiovascular y tiene que tener. Yo no veo la prescripción de chats GPTs, de LLM comerciales de cualquier manera. Más bien se está tendiendo hacia verticales, hacia cosas muy especializadas. A lo mejor el Hospital de San Pablo desarrollará un sistema sanitario en el marco de otros hospitales y luego cada uno se lo irá adecuando a su identidad. Y parecen cosas de ciencia ficción, pero a mí me encantaría que, por ejemplo, si me está atendiendo pues la doctora Elia Gavarrón en la consulta de psicología, pues después esos mensajes pudieran estar grabados con la voz de la doctora Elia Gavarrón, ver su imagen, dándome prescripciones, dándome indicaciones, etcétera, y que sea una extensión de la consulta. De verdad que este tipo de cosas son de ciencia ficción ahora, pero en 5 años, y vamos a velocidad, vemos todos a la velocidad que está yendo esto, en 5 años será más que plausible. Yo voy hacia ahí. No me gustaría además, por temas de privacidad, que los datos médicos de nadie estuviesen ahí colgados en cualquier servidor de sabe Dios dónde. Gracias. Y una última pregunta, a ver, la trato de reinterpretar un poquito por el contexto. Entiendo que a lo que se refiere es que, o sea, hay por un lado intervenciones que son puramente digitales y otras que son intervenciones que complementan, digamos, al humano, pero que no lo sustituyen. También participa, el ejemplo que aquí se pone es el uso de en el ámbito de la cirugía robótica. Y concretamente la pregunta, teniendo en cuenta que en este contexto no es pura e-health sola, sino integrada con el humano, ¿cómo creéis que se debería evaluar la integridad de los estudios en este ámbito de la cirugía robótica? Complicado, son preguntas difíciles. Bueno, pues No sé si a ver, Sí, adelante, Jesús. Sí, porque yo en el pasado participé en algunas revisiones sistemáticas de cirugía. Hay iniciativas en el Reino Unido que trata de fomentar ensayos clínicos sobre cirugía. Yo en el caso de la cirugía robótica, por ejemplo, con el Da Vinci, no creo que sea una complejidad mucho mayor. De hecho, yo creo que va a ser más fácil en este caso evaluar integridad, porque hay un protocolo mucho más reglado que si fuera el cirujano solo. Entonces, yo en ese caso concreto creo que evaluar integridad sería más fácil que cuando está el cirujano como humano exclusivamente. O sea que creo que es fácil evaluarlo en ese caso. Lo que pasa es que tenemos que acordar los factores clave que tendríamos que describir en el ensayo clínico para que después el evaluador externo, el revisor, pueda juzgar si eso representa una desviación manifiesta del plan inicial. Entonces, yo creo que la clave es esa, decir lo que planeas hacer, decir lo que finalmente pasó y establecer criterios para juzgar si eso va a generar un sesgo o no. O sea, simplemente es matizar eso. Pero no creo que sea tan complicado si nos ponemos de acuerdo y nos sentamos a decidir ese listado de factores clave. Gracias, Jesús. Bueno, esta pregunta me ha suscitado otra que va para Elia, y es el hecho justamente de que en muchas ocasiones, no sé qué porcentaje, pero imagino que en muchas ocasiones la herramienta eHealth que se propone es un complemento más a otros complementos humanos, digamos. Entonces, ¿en qué medida? Claro, entiendo que esto en el reporte debe ser muy importante también, no focalizarte, no solo explicar el componente de eHealth y olvidarte de explicar el resto, que el efecto es la consecuencia del todo, ¿no? Entonces, ¿esto cómo lo aborda Consort? Consort está dirigido principalmente a cuando hay intervenciones que serían puramente digitales, pero también contempla intervenciones, el reporte de intervenciones que la intervención principal es digital, pero puede haber co-intervenciones.
Puede suceder que sea a la inversa. La intervención principal es una intervención farmacológica, por ejemplo, y además la intervención farmacológica se prescribe una app que te va motivando para que no se te olvide tomar la medicación, por ejemplo. Entonces, esto es una intervención más compleja y en este caso, ¿cómo deberías reportarlo? Pues deberías reportar y lo ideal, o yo como revisora, por ejemplo, recomendaría usar la Consort más la Consort y Health, de manera que tendrás que reportar las dos intervenciones y en las dos indicar que hay una cuál es la principal o teóricamente es la principal y cuál es la intervención de apoyo. Y yo, si me permites, Gerard, sinceramente, concretamente de acuerdo con lo que comenta. Ay, perdón, Jesús, que has levantado la mano y bueno, voy muy rápido. Con lo que comenta Elia, completamente de acuerdo. Este modelo blended de intervenciones en las cuales hay una parte digital y una parte dan muy buen resultado porque se puede trabajar en ellas. Eso nos lo explicaban cuando estuve un tiempo allí con un curso con BJ Fogg en Stanford, nos decía, hacer una entrevista motivacional, trabajar bien desde enfermería, psicología, medicina, la adherencia a la persona antes de darle la intervención, funciona mejor que cualquier BCT, cualquier Behavioral Change Technique, cualquier estrategia de persuasión que vaya dentro de la... Es decir, con lo de siempre, que tu doctora establezca contigo un contrato emocional de decir, oye, esto es importante para ti, vas a descargarte esta aplicación, sal que la psicóloga, la enfermera o mi colega te van a ayudar a descargártela y te vais a ir a casa y tal, y tienes este canal de WhatsApp para preguntar lo que necesites sobre cómo funciona, eso para mí tiene un efecto de engagement y de compromiso que es mágico. No sé cómo se pone eso en el console y tal, en qué apartado se puede poner, pero creo que es muy bonito porque al final las personas son las que cuidan de las personas por mucha tecnología que pongamos por medio. Gracias, Manuel. Jesús, tu última Sí, bueno, participación. ya para terminar y responder a Manuel, el término de engagement es clave y ya te digo que no existe un ítem en ninguna checklist para ese concepto. Es muy difícil de medir y porque aquí trabajamos mucho en Suiza en ese concepto y es clave y no sé cómo reportarlo, ni en en el ensayo clínico ni en la revisión. O sea que eso sería otro punto para Hay, continuar. hay incluso algunas escalas de persuasibilidad Sí, que quizás se podrían de alguna manera incorporar, ¿no? Ver qué tipo de behavioral change techniques incorporan las aplicaciones y después se han hecho estudios comparando aquellas que incorporan más técnicas de cambio de comportamiento, motivación, reminder, refuerzo positivo, en fin, hay muchísimas de ellas. no, Explicar qué va a pasar si no te tomas el medicamento, toda una serie de behavioral change techniques. Hay una antología de 90 y tantas que ahora se está ampliando y ya son 245 técnicas, es una verdadera locura. Hay una antología ya. Si esto en algún momento se puede incorporar, estaría realmente muy bien, porque a pues veces no significa que las que más técnicas metas, las meto todas a ver si funciona, sean las que más enganchen a la persona, consigan más engagement, adherencia, ¿no? En nuestro caso, ¿no? pero ya estamos trabajando en Cochrane Madrid y en Suiza en una revisión para evaluar el rol predictor del engagement en Digital Health Interventions y Interesante. hemos incluido 100 estudios, pero es muy difícil llegar a una conclusión porque es un factor predictor, pero Claro. bueno, podemos compartir contigo el manuscrito a ver qué piensas antes de Vale, enviarlo. estupendo. Muy bien, pues llegamos al final de la sesión. Normalmente son 1 hora y media y es ahora la hora. Queremos en primer lugar agradecer nuevamente a nuestros 3 ponentes, a Manuel, a Elia, a Jesús, por sus excelentes presentaciones y el animado debate sobre un tema tan actual, complejo, difícil, pero donde inevitablemente todos los que estamos en el ámbito de la investigación clínica y comprometidos con la mejora de la atención sanitaria para el bien de los pacientes y también de la sociedad a la que servimos, pues estamos inevitablemente obligados a aprender, a contribuir a mejorar métodos de reporte, de diseño, de análisis, para poder hacer un buen uso de estas herramientas que, a pesar de los peligros que se han también señalado aquí, seguro que tienen grandes potencialidades que tenemos que saber aprovechar. Solo decir para terminar que en el mes de julio lo
Difundiremos con anticipación, se celebrará la segunda reunión, el tema y los ponentes están por decidir, pero tendremos seguramente una segunda sesión de la red antes de nuestro verano, no es verano en Latinoamérica, pero sí será alrededor del mes de julio, ya lo avisaremos. Gracias a los que habéis asistido y nos habéis acompañado. Creo que hemos tenido un pico de 68 participantes, lo cual no está nada mal. Os agradecemos a todos el tiempo y el interés que habéis mostrado y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias a todos.